Qué imagen. Buenas tardes, bienvenidas todas y todos. De cara al 8M, la Escuela de Humanidades, Lectura Mundi, la Universidad Nacional de San Martín organiza esta entrevista pública, esta conversación abierta con Rita Segato junto a nuestra querida y distinguida periodista Mariana Carvajal. Rita, ¿qué decir de ella? La verdad que es una de las mujeres indispensables, ¿no? Una intelectual brillante que nos ofrece pensar el mundo más allá de los paradigmas impuestos. Y estamos dispuestos a eso, a pensar no solo en la agenda del feminismo, que debe ser instalada en todas las dimensiones y las esferas de la vida social, sino particularmente en la formación, en la vida junto a nuestros estudiantes. Así que, bueno, la palabra de Rita, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por traerme acá. Les proponemos lo siguiente, te vamos a dar pedirle al rector que nos dirija unas palabras, luego una breve presentación de nuestras dos invitadas y comenzamos la conversación, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Lo mío es solo una salud institucional y contarles el honor y el orgullo que tenemos, la alegría, inmensa alegría que tenemos de contar en nuestro cuerpo docente a Rita Segato, a la doctora Segato, Rita para los que la queremos. Y en este caso también agradecer la participación de Mariana, también una referente nacional en temas de igualdad de género. Nos van a deleitar con una conversación. Sepan, para los que nos visitan por primera vez, que esta es una universidad pública que tiene una vocación por abrir sus puertas a la comunidad, que estamos comprometidos con el rendimiento de nuestros estudiantes, que somos una universidad que está basada en la investigación, en el desarrollo tecnológico, social y básicamente trabajamos por la justicia social. Que somos una universidad joven, que apenas tenemos 27 años y que en esa construcción, una construcción literalmente de ladrillo a ladrillo, una construcción de nuestros saberes, de nuestras disciplinas, lo hicimos con una vocación de no replicar los modelos tradicionales del sistema universitario, tratando de que nuestra oferta académica y nuestros campos de despliegue disciplinar sean innovadores y que estén atentos a las necesidades de la sociedad. Y en ese desafío, una de las principales dificultades que tuvimos al comienzo fue poder convocar a los mejores, que profesores destacados, referentes disciplinares, tengan la vocación por venir a construir y venir a participar de una gesta de una universidad nueva en el conurbano profundo. Lo digo porque que hoy Rita esté sentada en esta silla para nosotros nos llena de orgullo y nos hace pensar que seguimos el camino correcto, que profesionales científicos, académicos destacados de la talla de Rita decidan venir a nuestra universidad y puedan compartir con nosotros su experiencia, su saber, su forma de decir, su forma de actuar, nos estimulan a seguir trabajando en pos del bien común. Porque finalmente el trabajo que hacemos todos los días es buscar la verdad, buscar la justicia. Y en estos personajes, lo voy a decir en términos así genéricos, es donde uno tiene que abrevar, en las experiencias de vida, en las experiencias de trabajo, de lucha, de dedicación, siempre alrededor del conocimiento. Nosotros lo que hacemos es trabajar alrededor del conocimiento, pero un conocimiento que tiene que estar brindado a la sociedad. Así que hoy día, en este hito inicial, en este mojón, que es que la Escuela de Humanidades asumió el desafío de incorporar a su cuerpo académico la propuesta de esta cátedra, la Cátedra de Pensamiento Incómodo, agradecemos la generosidad de Rita Segato y de toda su trayectoria y toda su vida puesta al servicio de ustedes. Y en este caso también a Mariana, que nos acompaña con su trabajo y también su entrega por la igualdad de género. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Hola. Bueno, buenas tardes. Esta cátedra de Pensamiento Incómodo
sigue siendo una cátedra, entonces cumpliremos con el rito académico de la presentación de estas dos invitadas que nos honran. Mariana Carvajal es licenciada en periodismo y escribe en Página 12, conduce el programa Punto de Género del canal de Diputados TV y es columnista en el programa La Inmensa Minoría de Radio Con Voz. Es referente en temas de género y autora de los libros Yo te creo hermana, Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja y El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, entre otros. Es fundadora e integrante de PAR, Periodistas Argentinas, Argentina en Red, por una comunidad no sexista e impulsora del movimiento Ni Una Menos. Es docente en Flaxo y en la maestría de periodismo de la Universidad de Itela, Diario La Nación. Rita Segato es doctora en Antropología Social de la Queen's University of Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido de Gran Bretaña, profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde 1985 a 2010 y de los programas de posgrado en Bioética y Derechos Humanos desde el 2011 hasta el 2017. Es investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. Sus investigaciones se han dedicado a las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Publicó, entre otros, los siguientes libros: Las estructuras elementales de la violencia, La nación y sus otros, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, La guerra contra las mujeres, Contrapedagogías de la crueldad. En el 2018 recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claxo 50 años. También en el 2018 el Museo Reina Sofía de Madrid fundó la cátedra Aníbal Quijano y la designó titular de la misma. En el 2019, la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM Argentina, creó la cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato. Buenas tardes. Sí, me escuchan. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a la UNSAM por, darme este pequeño lujo, pequeño gran lujo de tener esta conversación con Rita Segato. A Rita la amamos y, tenerla así tan cerquita siempre es un gustazo, ¿no? Y como la vinieron a escuchar a ella más que a mí, yo simplemente voy a ser como de intermediaria para que ella pueda expresar su pensamiento, que siempre, nos provoca, nos incomoda y nos hace pensar sobre todo. Así que por eso le agradecemos tanto sus palabras. Y para empezar, ¿vos querías leer los lineamientos? Pensé en eso, ya que es la presentación de una cátedra nueva, ¿no? Cuyo nombre no se lo di yo, o sea, estaba en una conversación con varias personas y me llega la solicitud del título de la cátedra, ¿no? Entonces digo, ¿qué título? Entonces un periodista llamado Reinaldo Siete Cases dijo, Cátedra de Pensamiento Incómodo. Bueno, y quedó, porque es un pensamiento que, según me voy dando cuenta, piensa como fuera del eje, por el margen, ¿no? de los lugares comunes, ¿no? Siempre me asustan un poco las repeticiones en todo el movimiento social, no solo de las mujeres, pero a veces se encuentra un cliché, se encuentra una consigna, que es una consigna interesante, fuerte, y luego se le empieza a repetir, y de alguna manera eso para la historia, ¿no? Detiene la historia, ¿no? Pensar constantemente nos lleva a salir de los círculos viciosos de la repetición en torno de algunas consignas, algunos términos, ¿no? Por ejemplo, un término que se repite mucho, ¿no? Los crímenes de odio. Yo jamás hablo de crímenes de odio. Es una noción muy norteamericana, ¿no? Porque sentimentaliza, o sea, emocionaliza, ¿no? Yo digo, es un crimen político, por ejemplo. Empoderarse. Comprendo, a veces es útil hablar de empoderamiento, pero no es una palabra que utilizo, porque cuando uno habla de poder, poder implica siempre despoder, siempre es una relación, entonces es como un sub y baja, ¿no? Quien sube
desempodera. Para mí, yo aspiro a un mundo en plural y un mundo horizontal, ¿no? Entonces, primero intuitivamente, en una búsqueda de no hablar con las palabras que no representan la forma en que yo pienso, acabé aparentemente construyendo un pensamiento incómodo. Bueno, ahí van a tener ustedes la posibilidad de disfrutar de esta cátedra y de esta presencia de Rita acá en la USAM. Y una de las cosas que pensaba cuando, bueno, de qué íbamos a hablar, cuáles son los debates que hoy son incómodos, tal vez dentro del feminismo actual. Y uno de ellos irrumpió en este último tiempo, para mí todavía sorpresivamente, y es esto del biologicismo, ¿no? ¿Quiénes están en condiciones de encarnar el feminismo, incluso de poder marchar el próximo viernes, ¿no? En el paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans? Y bueno, Rita, ¿vos qué pensás? ¿Cómo te agarró esta discusión que de pronto apareció en la escena local de los feminismos? Claro. Bueno, un movimiento sin errores es imposible, ¿no? Toda normativa, toda ley humana tiene siempre sus fisuras, ¿no? Sus errores posibles. Pero a mí me sorprendió mucho por una razón. Si hay un paso importantísimo en el camino de la teoría feminista, y la teoría feminista es altamente sofisticada en las grandes bibliotecas del mundo, materiales, físicas y virtuales, los estantes de pensamiento feminista superan en magnitud, en cantidad de volúmenes, en cantidad de páginas, a los estantes de las bibliotecas, a los estantes disciplinares, antropología, sociología, historia. Tienen mucho menos pensamiento construido las disciplinas hoy que el feminismo, que es intertrans, disciplinar, ¿no? Hay mucha sofisticación en el pensamiento feminista, pero en esa acumulación de reflexión, si hay un momento que es un momento clave, es el momento del desmonte de la biologización, o sea, el desacoplamiento de lo que es lo femenino, ¿no? De los cuerpos, o sea, la desbiologización, que es la invención de género. O sea, y nosotros estamos echando a la basura la noción de género que retira de los cuerpos, ¿no? El patriarcado, retira de los cuerpos lo femenino y lo masculino, ¿no? Y lo transforma en una estructura, ¿no? En una matriz, ¿no? Que trasciende el cuerpo que llevamos, ¿no? Y lo estamos echando a la basura cuando nuestros antagonistas de proyecto histórico, los fundamentalistas, están queriendo borrar la palabra género, ¿no? De las escuelas. Lo vivimos en Brasil y aquí debe estar también este movimiento en curso. No hablar de género, prohibir en Brasil, por ejemplo, la palabra misma por amenazadora. Y estamos tirándola a la basura porque género es justamente lo que sale del determinismo biológico. El gran invento de la noción de género es la desbiologización de la matriz heterosexual. Y ahora estamos queriendo decir que solo es mujer quien lleva un cuerpo. Margaret Thatcher llevaba un cuerpo de mujer y no existió mayor enemiga de las mujeres que esa primera ministra inglesa que cerró todas las creches públicas. Y para resolver el problema del desempleo en Inglaterra, ella, y no ningún hombre primer ministro, ella cerró las creches y mandó a las mujeres para casa. Y era una mujer. O sea, no basta tener un cuerpo. Entonces, hay mujeres patriarcales, sí, las hay. Duele decirlo. No son la mayoría, son algunas, pero hacen suficiente daño. Y hay hombres que, no sé si son feministas, pero pueden ser maternos, por ejemplo, y son aplicados al cuidado. Eso existe también. Y mujeres como yo, que fueron pésimas cuidadoras, por ejemplo. Ahí está mi hija por ahí, lo puede decir. O sea, me duele el alma, me hubiera gustado poder saber cuidar, pero no tengo el talento. Entonces no se puede biologizar la tarea, ni la posición política, ni la posición. Condoleezza Rice mató más gente que muchísimos hombres generales, o sea, porque era la secretaria de guerra de Bush. Y era una mujer, y negra.
Entonces, cuidado con el biologismo, es una amenaza. Un momento esencial, crucial del feminismo fue superar la amenaza al biologismo. Entonces, mi manera de definir quién va a la calle y quién no, es decir, todos aquellos que el patriarcado ve como desobedientes, como en desacato a la norma patriarcal. Y ahí, en desobediencia, en desacato a la norma patriarcal, vamos a la calle. O sea, quienes hombres débiles, hombres femeninos. Para mí, el patriarcado los castiga, ¿no? Por su personalidad, su sexualidad, significar una desobediencia, ¿no?, al mandato de masculinidad. Entonces, para mí ese es un problema falso, inventado, creado, no sé de dónde salió, pero realmente no me representa. Muy bien, ahí teníamos definiciones claras frente a este debate que se nos metió, ¿no? A mí me sorprendió mucho el momento en que aparece, en el cual hay un movimiento feminista tan efervescente, pareciera que vienen con este tipo de discusión a separarnos, ¿no? Sí, sin olvidar algo que también hay varias páginas escritas sobre eso. Por ejemplo, yo orienté una tesis hace algún tiempo ya de una gran militante lesbiana de Brasil llamada Irina Bacci. Pueden buscar su nombre, es una gran activista del movimiento de mujeres lesbianas, que es una crítica a la misoginia gay. O sea, la misoginia dentro del movimiento gay. Eso es real también. O sea, eso existe también. Pero porque la misoginia se mete en todas partes, ¿no? Es hegemónica, en el sentido muy estricto de la noción de hegemonía, ¿no? El ojo patriarcal, el ojo misógino, es hegemónico. Y como tal, el movimiento gay, en algunos casos, ella hace todo un relato, porque ella es participante y activista del movimiento de lesbianas en Brasil desde hace mucho tiempo, en su tesis de maestría lo hace, y va a describir los momentos en que el movimiento gay, el movimiento de los hombres gays, traicionan al movimiento de las mujeres lesbianas. Eso también es real, pero eso no nos debe llevar a un fanatismo de los cuerpos, ¿no? Sino que nos debe llevar a entender, ¿no?, lo que pasa dentro de todos los movimientos, de las traiciones que son propias y constantes en la historia, dentro de los movimientos políticos. O sea, pero no por eso, o sea, no vamos a tirar a la basura el bebé con la pelela, ¿no? Yo creo que el bebé es la desbiologización de la matriz patriarcal, ¿cierto? Y no lo podemos... Esa es una frase que acá no la entendemos, vos me la dijiste una vez, que es una frase muy portugués. típica, un dicho portugués, quizás habría que explicarlo un poco. Claro, cuando uno tira el pipí del bebé en la pelela, ¿no?, lo tira, a veces tira el bebé junto. Entonces, cuidado para no hacer eso. Otro de los temas de discusión fuerte tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa a partir de los movimientos como el Ni Una Menos, el Me Too, que tuvo acá también repercusión, el Mirá cómo nos ponemos, y las denuncias cada vez con mayor visibilidad, denuncias de abuso, de acoso, en distintos ámbitos, incluso en los ámbitos universitarios, en los ámbitos laborales, las denuncias públicas, ¿no? ¿Qué se hace frente a esas denuncias públicas que muchas veces derivan en los escraches? ¿Y cómo se para el movimiento feminista frente a esa tensión entre exigir justicia frente a tantos años de invisibilidad, de no ser escuchadas, de que nuestra palabra no tuviera valor en la justicia, en nuestras propias casas, en nuestras propias relaciones? Y bueno, y este debate del punitivismo, ¿no? De que no somos punitivistas desde el feminismo. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Y este es un tema muy interesante con el cual venimos reflexionando con Rita. Sí, claro. Sí, son problemas difíciles, pero que son problemas que naturalmente surgen con el gran tránsito, ¿no?, con la profundidad histórica que nuestro movimiento tiene, ¿no? No se podrían evitar complejidades. Las complejidades son justamente directamente proporcionales a todo lo que hemos caminado y al lugar a donde hemos llegado, ¿no? Entonces, claro,
es necesario pensar siempre, esforzarse por pensar un poco más allá del lugar común. Por ejemplo, con el castigo voy a modificar la sociedad. Con el castigo, con la amenaza del castigo, voy a modificar la forma en que las personas se comportan. Y eso es probadísimo que es falso. La ley no causa comportamiento. Si la ley causase, el tema, inclusive la demostración de eso la tenemos nosotras, de las mujeres. Si la ley, claro, si la ley causara comportamiento, no habrían abortos desde hace 90 años, 100 años en Argentina. Y el hecho de que hay cada vez más, hay tantos abortos como nacimientos, muestra que la ley en realidad no causa, no es determinante de las prácticas de las personas. No disuade cometer un delito. Exacto, porque si la ley no persuade y no disuade, ¿qué es lo importante? Lo más importante de la ley es la eficacia retórica, la eficacia discursiva, la eficacia simbólica, la eficacia performativa. Tienen varios nombres, varias formas de hablarse esto, que es la eficacia de convencer, o sea, de persuadir y disuadir. Si no persuade y no disuade, no existe la ley, solo una especie de teatro legislativo, pero no, la ley no tiene eficacia material. Y muchísimas leyes no tienen ninguna eficacia material. Y es paradigmático de eso la ley del aborto. O sea, no tiene ninguna eficacia material. Tiene otras consecuencias, pero no el hacer que el aborto deje de suceder. Entonces tenemos que pensar que las leyes punitivas son un discurso. Son un discurso eminente, importantísimo, y la tarea es llevar ese discurso a la sociedad, o sea, hacerlo que atraviese, que persuada las conciencias, o sea, que transforme las conciencias. Sin ese trabajo la ley no existe. No existe. Ahora, ¿cómo pensar estas situaciones donde, bueno, en las redes sociales permanentemente es cotidiano, relatos de violencias sufridas al interior ahora están apareciendo, de organizaciones políticas, por ejemplo, de agrupaciones políticas, sindicales, se van abriendo como grifos, ¿no? En la medida que se abren estos grifos salen las voces de mujeres que han sufrido violencias de las más diversas, ¿no? Porque no es solo la violencia física o sexual, claro, sino que hablamos de violencias simbólicas y en el ámbito de los lugares de poder, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? La forma de tramitar el poder al interior de estas organizaciones muchas veces está teñido del machismo que nos atraviesa en otros ámbitos. Ahora, frente a esas denuncias públicas donde uno pone un nombre, pero no va a la justicia, ¿no? Y entonces se nos tilda, esos scratches, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo encontrar que, bueno, que tal vez lo que se busca es cierta reparación, ¿no? A partir de ese relato. ¿Cómo encontrar ese punto donde haya cierta sanación y no necesariamente la tengamos que ir a buscar a la justicia? Sí. Que sabemos que no nos responde bien, ¿no? Que la justicia es misógina, es machista, que no nos ha escuchado, que nos ha tildado de mentirosas y de poco creíbles, ¿no? Históricamente a las mujeres. Claro, bueno, el problema es amplio, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado hablé con 2 rectores de colegios secundarios, ¿no? Muy interesante, uno con el del Nacional Buenos Aires, el ex rector ahora, y otro con el rector del taller de la Pichón Rivière, de la escuela secundaria de la Pichón Rivière. Y en los 2 relatos venía, y el secundario es, entre los 2 relatos surge esa idea de que entender la cuestión de género hoy es entender la secundaria. En sus diversos niveles sociales, en las diferentes regiones del país, pero en la secundaria uno ve lo que yo llamo hoy la catástrofe de género. O sea, quería mencionar esto, que no lo he escrito en ninguna parte, pero que es algo que todos lo tenemos que pensar. Esa catástrofe de género donde... Y ahí, ¿por qué? Porque quiero hacer un énfasis en la diferencia entre el Me Too, o sea, en lo que yo llamo el feminismo pilgrim de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué le llamo pilgrim? Porque los Estados Unidos fue fundado por los pilgrims, ¿no? Por los peregrinos puritanos. Entonces, un país que tiene una fundación muy distinta a la fundación de las mal fundadas repúblicas criollas, ¿no? Pero son historias diferentes. Y yo llamo al feminismo del norte feminismo pilgrim porque lo veo como un feminismo que acata la idea, excepto algunas grandes excepciones, como por ejemplo Judith Butler,
pero que en general acata la idea de que durmiendo con un abogado en la almohada, yo voy a resolver los problemas entre los chicos y las chicas. Nosotros no podemos entrar por ese camino porque nuestra sociedad, nuestra historia, nuestra fundación colonial es totalmente diferente. Entonces, para mí lo central es dar herramientas a los chicos y las chicas y a los hombres y las mujeres, a los grandes también, herramientas para que puedan negociar su relación. Y eso el feminismo lo está descuidando. Tienen que las personas poder negociar sin la mediación de estados que siempre nos van a traicionar. Porque nos han ¿Por qué digo esto? Porque nos han traicionado siempre. Y si no aprendemos de la historia, entonces paremos de estudiar, paremos de dar clases de historia y vamos a dar clases de relojería, no sé, de cualquier jardinería, cualquier cosa, pero no de historia. La historia nos ha enseñado que el Estado, nuestros mal fundados estados criollos republicanos, nos han traicionado constantemente a lo largo de la historia. Entonces le vamos a entregar a esos estados que se encarguen de la vigilancia y la custodia de la negociación de cómo va a ser la sexualidad nuestra, de nosotros, de nuestros hijos. No, la mía no. Yo la voy a negociar a golpe limpio si necesario, pero es que nosotros tenemos que dar a la juventud herramientas para que puedan negociar qué quieren, qué no quieren, hasta dónde, pero nuestro mundo es un mundo de conversación. Sobre todo en nuestro país. La Argentina todavía es un país donde las personas conversan, pero está sucediendo en las escuelas, por esos dos relatos que escuché, que los chicos y las chicas no están pudiendo conversar más sobre sus expectativas relativas a su sexualidad, a su deseo. Hay una desconfianza, se ha implantado una desconfianza extrema entre muchachos y muchachas. Yo lo veo eso negativamente y eso sí tiene que ver con el punitivismo también. Entonces vamos a resolver por la punición. Entonces lo vemos en las escuelas, el bullying, el castigo, algo que yo no le llamo escrache. Hay una gran confusión, porque en la historia argentina el escrache es una justicia noble, debatida a lo largo de muchos meses, cuando el Estado no tenía tribunales, o sea, no se podía acceder a justicia por el Estado. Entonces, en ese periodo, y yo diría que inclusive hoy, porque es muy relativa la justicia a la cual se puede acceder por el Estado, ¿no? Me pasé una parte de este año entrevistando jueces y fiscales camaristas de alto nivel y la verdad es que sentí terror. Nunca me suceda caer en esas manos, porque realmente son parientes entre sí, casi todos, hermanos y hermanas, padres e hijos, marido y mujer. Y yo sentí un terror, yo estoy en las manos de un grupo de familias. Es la gran familia judicial, con mayúscula y comillas. Impresionante. Entonces, bueno, ¿cómo el escrache es la forma de hacer justicia por la propia gente, pero no es espontaneísta, no es un linchamiento. Yo establezco una diferencia muy precisa entre escrache, dentro de la tradición argentina de los escraches a los genocidas, donde el periodo de preparación fue larguísimo, de cada escrache fue larguísimo el periodo de preparación, o sea, identificar la persona, volverse absolutamente, tener certeza de que se trataba de esa persona, entrevistar a los vecinos del barrio, a los vecinos del edificio. Fue un proceso de meses, o sea que en lo que los antropólogos tratamos en el precioso campo del pluralismo jurídico, que es uno de los campos de la antropología que aprecio más, dentro de del campo disciplinar de la antropología del pluralismo jurídico, podemos decir que ahí en el escrache hay un justo proceso. No es un proceso de Estado, pero sí es un justo proceso, porque hay un patrón, hay un protocolo y una forma de juzgar y de decidir y después sí de punir, de dar una punición pública a ese personaje, pero hay un justo proceso de otro tipo, no estatal. Pero en el linchamiento no lo hay. Entonces lo que estamos cayendo a veces dentro del feminismo es en un linchamiento moral, sin parámetros claros del justo proceso. Eso a mí me asusta, porque
coloca a nuestro movimiento en un riesgo muy grande. O sea, errores que pueden cometerse con la velocidad de los linchamientos, o sea, el carácter espontaneísta de los linchamientos, pueden llevarnos a incurrir en errores que luego van a poner en signo de interrogación, van a poner en, ¿cómo se dice en español? En jaque. En jaque. Van a poner en jaque muchas conquistas, muchos avances y muchos scratches bien hechos, bien procesados. Entonces estoy llamando la atención para esa diferencia. Es necesario ser muy serias al escuchar denuncias y acusaciones contra las personas. Eso es mi recomendación. Además, la cuestión del punitivismo, bueno, he ido a algunas reuniones de algunos grupos que se están construyendo hoy en diversos lugares. La que yo fui fue en África del Sur, que es un grupo de estudio de un feminismo no punitivista. O sea, porque también las formas de punición no han llevado a una disminución de los problemas que tenemos. Y eso es constatable, en el feminicidio es constatable. O sea, tenemos formas de punición, tenemos leyes contra el feminicidio en todos los países hoy. Y sin embargo eso no toca los números, no ha hecho disminuir los números. Entonces eso es necesario que lo pensemos más y más seriamente, porque las leyes no están tocando los números, ¿no? Y entonces esa fue en el debate en el Senado, que estábamos juntas, sí. en el Senado Nacional, cuando la ministra Patricia Bullrich quiso usar el sufrimiento de las mujeres para recrudecer las leyes y retirar, por ejemplo… Después de la muerte de Micaela García, del femicidio de Micaela García, que de hecho se aprobaron finalmente con algunas modificaciones del proyecto original, pero bueno, en realidad lo que tenía que ver con las salidas de las personas condenadas, claro, ¿no? La progresividad de la pena. A toda la población carcelaria, porque retiró la progresión de pena. Entonces usaron el sufrimiento de las mujeres para punir a toda la población carcelaria que es pobre y no blanca, ¿cierto? Entonces fuimos usadas, ¿no? Entonces ahí mi argumento fue el siguiente, ¿no? Que para que exista un feminicidio, una violación, es necesario un caldo de cultivo gigantesco que está en toda la tela social, en el día a día de la sociedad, ¿no? Son agresiones microscópicas, diarias, cotidianas, que todas las mujeres sufrimos. Entonces, modificando ese caldo de cultivo, esa base del iceberg, solo así vamos a poder introducir, ¿no? Incidir en lo que puede ser tipificado como crimen, porque de todas las agresiones a las mujeres, un número muy, muy pequeño puede ser tipificado como crimen. O sea, de todas las miradas al cuerpo de las mujeres, que no las podemos criminalizar, porque son las miradas diarias, ¿no? No todas las conductas inapropiadas constituyen un delito. No podría nunca, no podría. Entonces, haciendo que esas conductas, y eso sí está sucediendo, haciendo que, lo que llamo desmontando el mandato de masculinidad, que obliga, por ejemplo, que cuando 3 hombres están juntos, hagan no sé si por aquí, en este público tan selecto, pero en muchos lugares desde nuestro país, cuando 3, 4 hombres o 2 están juntos, se ven obligados a hacer algún comentario sobre un pedazo de cuerpo de mujer que pasa por adelante. Porque, sin modificar eso, sin que los hombres mismos se den cuenta que están obligados a algo que quién sabe no les gusta, no les interesa. Pero es una obligación para poder mostrarse hombres. Eso es, en todas partes lo veo, ¿no? En esta Argentina que recorro, esa Argentina criolla de Tucumán, Salta y Jujuy, que conozco mejor sus personajes, el chiste, la mirada ultrajante, o la mirada rapiñadora al cuerpo de la mujer, la mirada que usa una mujer que está por ahí, que está presente para construir un vínculo entre hombres y para que un hombre un poco más debilitado en su masculinidad pueda probar su masculinidad ante otro hombre que lo mira con cara de alfa, por ejemplo. Todo la modificación de eso que es capilar en el tejido social, el derrumbe de eso es lo único que será capaz de tocar allá arriba en lo que sí puede ser tipificado como un crimen de género.
Vos decías que la doctrina del garantismo jurídico no ha comprendido que las garantías en el caso de la violencia de género operan en sentido contrario. Claro, claro. Eso fue parte del argumento frente a cuando juzgamos al juez Rossi en Paraná. El juez Rossi fue un juez que soltó a Wagner, que fue el feminicida. Wagner estaba preso por violación. Y igual iba a salir próximamente, ¿no? Pero era muy, muy simbólico, muy ejemplar el juicio del juez Rossi, porque él, a pesar de tener 29 recomendaciones del equipo psicosocial de la cárcel, él los suelta. O sea, yo creo que ni los leyó. Bueno, no sé si los leyó o no, pero los desconsideró totalmente. Y después descubrimos que había desconsiderado casi 70 decenas de recomendaciones del equipo psicosocial con relación a otros muchos casos. O sea, un juez que, como muchos jueces, Dios en el cielo, juez en la tierra. El todopoderoso, ¿no? El juez, alguien que desea ser juez, realmente hay un problema ahí, ¿no? Pero bueno. Pero entonces, en el juicio del juez Rossi, uno de los argumentos centrales es la mala interpretación del garantismo, que es una doctrina noble, ¿no? Cuando se habla de raza y clase. Porque realmente, ¿para qué es el garantismo? El garantismo, en realidad, si lo miramos con aproximación, es una doctrina jurídica que tiene por detrás la noción de acción afirmativa, un precepto de acción afirmativa. O sea, si no existiría, si las garantías fueran igual para todos, o sea, para los pobres y los negros en nuestra sociedad, porque no se habla de raza, pero la raza existe, basta ver la composición de una cárcel para ver que la raza realmente existe. Entonces, el garantismo existe como doctrina porque hay vulnerables. Y si uno mira a la población carcelaria, esos vulnerables son, como dije, pobres y no blancos. Pero entonces una cantidad de jueces, Rossi es paradigmático y el otro López, ¿no? Se llamaba también, aplican el garantismo a agresores, o sea, delincuentes, a criminales que han practicado crímenes de género. Solo que el garantismo ahí tiene que ser aplicado al contrario, porque el vulnerable no es el agresor, como los crímenes contra la propiedad, ¿no? Donde generalmente quien es el agresor es el ladrón, por ejemplo, a veces también, inclusive los asesinos, que son juzgados y encarcelados, son vulnerables dentro de la sociedad por esta razón de clase y raza, como acabo de decir. Pero en el crimen de género, el poderoso es el agresor y la vulnerable es la víctima. Por lo tanto, en el crimen de género tiene que haber una inversión del garantismo y la garantía tiene que ir para la víctima y no para el agresor. O sea, una mala interpretación, una interpretación ciega y estrecha por parte de la justicia, de los operadores del derecho, de los operadores de la justicia, que la aplican siempre con relación a la protección del procesado, cuando en el caso de los crímenes de género es la víctima, la acusación, ¿no? El lado acusador que está del lado de la vulnerabilidad. Eso, ¿no? En los últimos días nos conmovimos mucho con la historia de Lucía, esta niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuelo y cursaba un embarazo forzado en Tucumán y pedía una interrupción legal de embarazo que el sistema provincial de salud en Tucumán se encargó de dilatar y postergar. Finalmente le hicieron una cesárea una semana atrás, ¿no? ¿Cómo analizás estos casos que hoy los vemos con mayor claridad, ¿no? Porque no son nuevos? Cada año en la Argentina alrededor de 2.700 niñas de 14 años o menos dan a luz y uno, bueno, se presume que la mayoría de esos embarazos han sido producto de abuso sexual, coacción sexual, que las niñas no los han buscado. Que se dé esa carnicería en esos cuerpos infantiles con una trama institucional antiderechos como quedó expuesta en Tucumán, ¿no? Donde hay una fiscal que interviene arbitrariamente para frenar el aborto, amedrentando a los médicos, un sistema de salud desde la ministra, el secretario de salud, la directora del hospital,
el personal del hospital que se declara objetor de conciencia y en el momento de la cirugía, de la intervención, dicen, no, nosotros no hacemos nada, ¿no? Digo, es como de una crueldad extrema, pero visible, ¿no? Hoy la vemos, parece que no. Exhibición de crueldad, ¿no? Es una exhibición, un espectáculo de crueldad. ¿Cómo pensás esto que veníamos hablando de lo que pasa en Brasil, estos fundamentalismos que se meten en nuestra vida cotidiana, en este caso en el de una niña? Claro, no, pero primero quería referirme a estas provincias del noroeste donde han sucedido estos casos, que fue sobre todo en Tucumán y Jujuy, ¿no? Y ahí voy a citar una querida amiga que es profesora de comunicación en Salta, que es Alejandra Sebrelli, que publicó en estos días. Ella se especializa mucho en el tema del chineo. ¿Saben qué es el chineo? La cito a ella porque en el campo de la comunicación es una especialista en ese tema del chineo, que es una práctica muy común justamente en esas provincias que tan vehementemente sus élites se dice en español, ¿no? Sus élites se pronuncian contra el aborto. Y sin embargo llevan a sus hijos a tener su iniciación sexual con las indígenas, con las wichí, ¿no? Con las cuom. O sea, es muy común en las provincias del noroeste que es los padres, ¿no? El criollo, ese criollaje asqueroso, que son los de la Provida, las mismas personas, ¿no? Del grupo de Provida, son esa élite criolla de esas provincias que son las que conozco más del país del noroeste, que agarran a sus niños, a sus jovencitos, hijos que nunca han tenido relaciones sexuales y en sus pick-ups los llevan allá a violar niñas wichís, ¿no? Al Chaco salteño, por ejemplo. Entonces, sobre el chineo, ni una palabra en la ley, ni aparece. O sea, cuando se habla de la violación por 8 muchachos de una niña wichí que era epiléptica, que fue un tema reciente, la palabra chineo no aparece, pero es una costumbre. Lo que ¿no? era antes el derecho de pernada en algún momento, También ¿no? existe allá en el norte ese derecho de pernada, o sea, el dueño de la hacienda tiene el derecho a la primera noche de la muchacha, ¿no? de la joven pobre, indígena, ¿no? de su región, de su propiedad, ¿no? Entonces esas costumbres están vigentes, pero a la ley no les interesa eso, no parece ser un crimen. Entonces se ensañan con el aborto, o sea, hay una hipocresía tan extrema, un doble discurso tan flagrante, ¿no? Que la agresión contra la mujer, cuando, inclusive hay una inversión ahí interesantísima y constatable, cuando se puede capturar a un indígena, como fue el caso de la niña wichí, ¿no? Porque ese indígena es acusado por una directora de escuela de que está violando a su entenada, a la hija de la mujer con quien ha convivido mucho tiempo. La directora lo denuncia y es un gran debate inclusive entre feministas, ¿no? Y ahora hay un caso. Sucede que ese joven del caso wichí, quienes le llevaron la comida a la cárcel durante 6 años, son justamente la niña supuestamente violada de su madre. Cuando hay un caso de violación entre indígenas, o lo que el Estado o la escuela, que es un brazo del Estado, entiende como que hubo una agresión o un acceso sexual indebido, ahí inmediatamente el Estado actúa. Cuando el blanco va al chineo, o sea, rinde, ¿no? No, hace uso de esos hace cuerpos. uso sexual de un cuerpo de una mujer indígena, la indígena es prostituta. Es un doble estándar, un doble discurso absolutamente insoportable y nauseabundo. Y luego a él se le une la cuestión de la prohibición del aborto. O sea, cuando una niña es violada dentro de un espacio social donde el chineo es una práctica absolutamente común de la cual todo el mundo sabe, ahí la niña su cuerpo es lacerado por un bisturí, es marcado por un bisturí. Entonces yo digo, cuanto más débil es un Estado nacional o provincial, más se ensaña con una panza de mujer. Esa es la medida de la debilidad de un grupo político, de un Estado, ¿no? de una administración. No tienen cosas más interesantes para ocuparse. Además, la cuestión del aborto, claramente, la objeción de conciencia
y el activismo antiaborto es una cuestión de prestigio. En realidad, las cuestiones de prestigio están por detrás de ese activismo. O sea, sociedades inseguras que quieren parecerse a las damas rosadas de no sé qué, la parroquia de no sé qué. Es prestigio social, no hay una cuestión moral por detrás. Y la prueba de que no existe una cuestión moral son las clínicas de fertilidad asistida. En la clínica de fertilidad asistida, hay varios óvulos inseminados, y esos no son personitas. O sea, solo es personita cuando está afectando la vida de una mujer. Algunas células son personitas cuando están en una panza femenina, pero cuando está en una probeta de una clínica de inseminación asistida, eso no tiene alitas, no es angelito, no es. Porque ¿qué les pasa? Son descartados. Hay un descarte sistemático de óvulos fecundados en probetas. ¿Pero qué? En esas clínicas el lucro es enorme. Ahí realmente se maneja capital. Ellas tienen realmente un lucro considerable en sus cuentas, así como los laboratorios son unas grandes usinas de capital, ¿no? Los laboratorios médicos. Entonces ahí no hay aborto. Claro que son abortos también, pero nadie ni se acuerda. Eso es hipocresía pura. Una cosa que me llamó mucho la atención sobre la repercusión que tuvo este caso, el de Lucía. En mi caso, bueno, vengo escribiendo sobre estas situaciones hace muchos años, buscando en archivo, creo que encontré la primera nota que escribí de un caso de un pedido de una niña violada de 1998. Encontré una nota del 22 de noviembre de 1998 en página 12, el título era "Una chica violada pide abortar y todo el mundo se pasa la pelota". Podía ser un título del caso de Lucía, ¿no? Y era del Hospital Santoyani, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Era una niña con discapacidad mental. Otra nota del 99, título "Cuando todos miran para otro lado". Una niña de 13 años, SG, sus iniciales, un leve retraso mental, también embarazada de una violación. Le había dicho a la psicóloga: "Soy muy chica para tener un bebé, no quiero tenerlo". Un caso en Trelew, ¿no? Le dijo a la psicóloga del servicio de asistencia a la víctima del delito en Trelew, la familia había pedido el aborto, un juez dijo que era legal, pero no creyó necesario autorizarlo, los médicos se negaron a practicarlo, la iglesia presionó y ya a esa altura eran 5 meses de embarazo y esta niña también fue forzada a tener ese embarazo a término, ¿no? Y me preguntaba qué cambió para que esos casos del 98, del 99 no hayan tenido, más allá de las redes sociales, claro, ¿no? Y de la repercusión que hoy se tiene mediáticamente, pero qué cambió en la sociedad para que la sociedad se horrorizara, se conmoviera hoy con el caso de Lucía, al punto que dimos vergüenza mundial porque la noticia se reprodujo en The Washington Post, The New York Times, The Guardian, en diarios alemanes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy me mandaron que salió una página entera en The Guardian con el caso. Había salido el viernes y volvió a salir porque es la nota más leída y replicada. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasó en la sociedad argentina? ¿Qué pasa que hoy nos conmovemos y nos horrorizamos frente a este caso que sabemos que es histórico? Las estadísticas no bajan, son alrededor de 2.700, 3.000 casos de niñas de 14 años o menos que en la Argentina dan a luz cada año, ¿no? Bueno, pasó que el discurso nuestro está llegando lentamente a destino, ¿no? Es por eso, solo eso explica la reacción fundamentalista. O sea, son 70 años de feminismo, ¿no? Son 70 años de trabajo. Esa es la diferencia, inclusive con relación a los grupos fundamentalistas que hoy salen a la calle, que no tiene, es un movimiento que tendrá entre 5 y 7 años, es muy reciente y muy rápidamente construido, ¿no? Pues no, porque bueno, las mujeres salen a favor del aborto y luego salen prohibida, los del pañuelo azul, pañuelo celeste, por la prohibición del aborto, pero no son equivalentes por muchas razones, ¿no? Porque el movimiento de los pañuelos verdes es la consecuencia de 70 años de mancomunamiento de mujeres que pensamos, que dialogamos, que reflexionamos y que debatimos nuestros temas. Y el otro rápidamente, ¿no?, se coloca ahí. Para mí eso muestra que hay
digamos, es una agenda, es una construcción muy rápida de un movimiento en las calles y es una agenda. Hay ahí una estrategia montada, ¿no? De reacción a avances que ya están, que son los que han causado que hoy se pueda hablar y hoy se pueda, la reacción popular, la reacción de mucha gente con relación a la victimización de las niñas, ¿no? Y que ultrapasa fronteras, ¿no? Que va a los diarios del norte, ¿no? Significa que nuestro movimiento realmente ha transformado la sociedad, ha transformado la visión de las cosas. Entonces el lado conservador, ¿no? Se ha armado muy rápidamente, y además ahí hay un gran encruzamiento, no hay mucho tiempo de hablar de eso ahora, ¿no? Pero digamos, hay un cruce, hay una afinidad y una mutua fertilización, hay una funcionalidad del control del cuerpo de las mujeres con el proyecto histórico del capital y con el proyecto histórico de los dueños. Si el patriarcado cae, toda la sociedad se transforma, o sea, todas las formas de adueñamiento, de rapiña y de apropiación y de desigualdad caen por tierra. O sea, el patriarcado es la base, el cimiento de la pirámide, o sea, de todas las otras formas de opresión, de dominación. Por eso de repente hay un rearmamiento de los poderes y son los poderes económicos, ¿no? Expresados por los grandes medios, por los medios masivos de información que se están rearmando para evitar eso. Eso nos muestra que hemos amenazado, ¿no? Uno de los cimientos, un núcleo del edificio de todos los poderes. Entonces, esa reacción virulenta que estamos sufriendo es la medida de lo que hemos alcanzado con el movimiento, ¿no? Nos da la magnitud del peligro que significamos. Entonces, vamos adelante porque estamos llegando a destino. Nuestros adversarios nos están mostrando eso. Nos están mostrando algo que es lo que llamé en uno de mis textos más recientes, que patriarcado del borde al centro. O sea, que nuestro tema no es un tema, y eso lo sabe muy bien Mariana y lo puede explicar muy bien, en la estructura de la página de los medios, ¿no? de la materia escrita, ¿no? De los medios escritos. Esa estructura de la página, siempre la noticia sobre los temas de las mujeres fue una columna marginal. Y lo que está pasando en la historia hoy es que, y lo que nos están mostrando nuestros enemigos, nuestros antagonistas, es que la manutención del patriarcado es central para el poder económico y para el poder político. Y que no es el borde de las cuestiones, ni el borde no es un tema de minoría. El esfuerzo nuestro tiene que ser hoy para desminoticizar, o sea, retirar de la posición de minoría y de columna marginal. Eso está gráficamente expresado en el cambio de los periódicos, ¿no? En el cambio del trabajo que Mariana les va a explicar esto en un minuto. Entonces, ese pasaje de los temas de las mujeres, ese pasaje del patriarcado como tema, del borde al centro de las cuestiones, es lo que está pasando en el presente, ¿no? Bueno, a mí no me van a escuchar hoy. Hoy la vienen a escuchar a Rita. No, un poco venimos reflexionando con Rita esta idea de cómo los temas de género, de feminismo, pasaron a la tapa de los diarios, ¿no? Y por eso hoy tenemos la sensación que quizás están aumentando los femicidios, y la gran pregunta es si aumentan o es que los vemos todos los días. Porque si son cada 28 horas o cada 30 o cada 26, y bueno, cada día vamos a tener uno casi. Y esto es lo que vienen marcando las cifras, quizás aumentaron un poquito, pero lo que hoy pasa es que los policiales en los noticieros, los principales cronistas de policiales, menciona a Mauro Zeta por citar alguno, están cubriendo estos temas. O sea, hoy se convirtió un femicidio en un tema de interés para el establishment del periodismo. Cuando veníamos muchas colegas, por allá veía a Silvina Molina, también colega que trabaja en Telam, que venimos remándola hace muchos años para instalar esta agenda, ¿no? Y hay otras colegas que veo por acá también. Bueno,
esto es un logro también del feminismo. El punto es cómo tratan los medios de comunicación las noticias, ¿no? Y después tenemos para hablar largo y tendido sobre la espectacularización, el morbo, ¿no? Redundar en eso y no con un enfoque de derechos y de género. Pero bueno, eso quedará para otra charla. Ahí me están haciendo, ¿no? Esto como que tengo que ir redondeando. Pero yo quería, antes de cerrar esta charla hermosa con Rita y esta posibilidad que me han dado en la UNSAM de, bueno, de tener este diálogo, que Rita nos cuente qué vamos a encontrar, ¿no? Vos tiraste los títulos, se tiraron los lineamientos de tu cátedra, ¿no? Pero el que quiera anotarse, el que quiera acercarse, ¿qué va a encontrar a lo largo de este año en esta propuesta pedagógica tan innovadora que es traer a Rita acá a la universidad? Ahí va. No, agarrarlo para hablar porque no te van a escuchar. Lejos de mí querer depredar las instalaciones, ¿no? Con tirar los micrófonos al ser. No, porque claro, ¿cuál es la definición de esta cátedra, no? Incómoda, o de pensamiento incómodo o excéntrico, ¿no? Fuera del eje habitual, ¿no? Entonces hice una lista, ¿no? Pensé en leerlo, ¿no? Entonces se llama así: la cátedra de pensamiento incómodo propone mirar el mundo desde nuestro margen y a contrapelo de los hábitos y consensos del sentido común de una academia ya fatalmente marcada por el eurocentrismo de su fundación y por el patriarcalismo de sus prácticas. Para esto se orienta por una serie de ejes y consignas que han formado parte del discurso de su titular en textos y conferencias. Algunos de ellos son: permanecer en el arraigo de un paisaje nuestroamericano, ya que es desde él que pensamos y hablamos. Inscribir ese paisaje en los textos que resulten del quehacer de la cátedra, o sea, saber dónde tenemos los dos pies plantados. Porque muchas veces la universidad nos intenta decir que vivimos en una Europa hiperreal, ¿no? O sea, pisamos la universidad y ya estamos en Europa, en el norte, digamos, Estados Unidos. Es un error atroz, porque así no se puede pensar. Solo se puede pensar mirando alrededor, exactamente cómo es el lugar que habitamos, ¿no? Y mirarnos nosotros entre nosotros, que es un hábito que en la universidad estamos perdiendo, con toda la presión evaluadora, etcétera, que ese es un gran tema. La presión evaluadora nos lleva a un individualismo extremo, ¿no? Y a no poder conversar con el de al lado. O sea, yo creo en una construcción de pensamiento en conversación. Entonces, construir retóricas de valor para las prácticas y las tecnologías de sociabilidad que nos ayudan a reexistir en ese paisaje, ¿no? Cultivar el arte de pensar en conversación. No descartar el ensayo para sustituirlo por la exigencia de tecnologías textuales formateadas por la academia eurocéntrica. Construir parámetros de calidad propios y pautas para la evaluación que no traicionen estas idiosincrasias. Nosotros somos constantemente traicionados en nuestra idiosincrasia por pautas de evaluación que están construidas en otra parte. Tener por meta histórica un mundo cuyo valor indeclinable es el pluralismo. Pensar el género, por ejemplo, algo que quería decir antes y me olvidé. Cuando en un momento determinado en la conferencia de Claxo se ponen, en diciembre del año pasado, ¿no? La expresidenta Cristina coloca los pañuelos azul y verde juntos. Celeste. Ah, perdón, bueno, celeste. Es que no existe la palabra celeste en portugués. Entonces a veces pienso en portugués. Azul clarito. Azul claro. Bueno, celeste justo. Es un error lógico de inmenso tamaño. Es un error, antes que político, es un error lógico. ¿Por qué? Porque el pañuelo azul es monopólico. O sea, existe una única verdad. O sea, nadie puede practicar aborto. Y el pañuelo verde es pluralista. Quien quiere puede, quien no quiere no. Entonces, lo que está ahí colocado como antagónico es
el monopolio de la verdad contra el pluralismo de las posiciones. Eso es lo que está por detrás, la estructura lógica que está por detrás de esa comparación. O sea, la meta de una sociedad plural, en plural, radicalmente pluralista, sin hegemonías, es mi meta, más inclusive, con más fuerza que el propio feminismo. Porque el feminismo tiene que concebirse como una pluralidad de mujeres, una pluralidad de sexualidades. La misma división, por ejemplo, entre una sexualidad homosexual y una sexualidad heterosexual es un error brutal, porque hay infinidad de heterosexualidades e infinidad de homosexualidades. Nosotros, porque somos entrenados a pensar binariamente, lo cual es un error que nos atrapa. Entonces, el mundo en plural sale de esa captura, ¿no? Bien. Entonces, pensar el género y la raza como categorías centrales en un mundo opresivo. Pensar la violencia de raíz conquistal y colonial y sus secuelas e impactos en el presente. O sea, muchos de los dolores, muchas de las opresiones, muchas de las violencias que en nuestro mundo latinoamericano, o nuestro americano mejor, sufrimos, es por la constante presentificación de la pauta, que ya no le llamo ni de colonialidad, le llamo de conquistualidad. La conquista es un proceso que nunca se encerró, que nunca acabó. En algunos territorios del país podemos ver claramente, y de América Latina en general, podemos ver la conquista en curso todavía. Entonces, o sea, ¿qué es? La rapiña territorial, ¿no? La toma de tierras, ¿no? La expulsión de la gente del lugar que habita. Eso es conquista, una conquista en curso. Es mentira que terminó. Entonces, no guetificar las temáticas del movimiento social, que es un problema que yo veo mucho en el movimiento de mujeres, que guetifican los temas, no, sino que entender los temas entrañados en un nicho de relaciones políticas, económicas, raciales y de género, ¿no? Que no es solamente la interseccionalidad, es más que la interseccionalidad. Ver, por ejemplo, cómo en el problema de la violencia contra las mujeres, el tema de la dueñidad, que es un tema plenamente económico, se manifiesta, ¿no? Identificar las estrategias con las que los dueños de la vida y de la muerte intentan agendar nuestro futuro. Estoy terminando, paciencia. Contribuir para entender y desarmar el nudo que prolonga la prehistoria patriarcal de la humanidad. En mi libro Las estructuras elementales de la violencia, yo digo que todavía estamos atravesando una única página de la historia, que es la prehistoria patriarcal de la humanidad, que nunca se ha encerrado, que estamos, quizás posiblemente la furia del fundamentalismo nos está mostrando que estamos por dar la vuelta a esa página de la historia que es la prehistoria patriarcal de la humanidad, ¿no? Desentrañar los males del mandato de masculinidad, inclusive para los hombres y en beneficio de los hombres, ¿no? Eso me lo critican mucho en el feminismo, pero realmente yo lo veo así y no voy a mentir. O sea, la primera víctima del mandato de masculinidad, que después recae sobre nosotras, pero son los hombres. El hombre que tiene que rendir examen todos los días a su hermano mayor, a su primo que tiene más músculo, tiene que mostrarles que es hombre también. Ese es el que va, en su inseguridad de su virilidad, va a venir a violar y va a venir a usar la víctima sacrificial, que me levanté a aquella, me toqué a aquella, muestra ese trofeo para ver si aquel que él considera un macho beta, porque alfa no existe, pero por lo menos un macho beta lo acepta en el club. Entonces, eso es el mandato de masculinidad. Corto y grueso, como dicen. En portugués se dice corto y grueso. Bueno, pensar la justicia como uno de los déficits centrales de la colonial modernidad. Yo creo que el déficit central de nuestro mundo es la justicia. Identificar la variedad de ideas y formatos del hacer justicia, esto del escrache, por ejemplo, y apostar al campo del pluralismo jurídico como estrategia fundamental para un mundo en plural y un mundo justo. Desarrollar y complejizar la oposición entre el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos, que es algo que he venido
hablando mucho últimamente. Entonces, para cultivar estos ejes y estas posturas, vamos a tratar de armar seminarios, conversaciones públicas como esta. Una de las cosas que no está muy bien es que es lindo cuando hay preguntas del público. El próximo lo vamos a armar con un conversatorio abierto, ¿no? Y espacios de capacitación, talleres, conversatorios temáticos, ¿no? Focalizados en temas precisos, ¿no? Bueno, esta es la idea central de la cátedra, y estoy muy agradecida a la UNSAM porque en esta cátedra de alguna manera yo retorno al país, ¿no? Es la forma, es el momento realmente en que de nuevo me inserto, ¿no? En la Academia Nacional. Muy agradecida. Y ahí les cuento una cosita, ¿no? Porque estaba con mi hijo, que mi hijo nació en Irlanda del Norte, fue al colegio de Estados Unidos, vive en Brasil y, en fin, tiene un pie, es muy brasilero. Entonces estaba por la calle conmigo y me ve que muchas personas me saludan, ¿no? Y me dice, mamá, un país en el que una persona se hace célebre por pensar es un gran país. Yo les voy a contar una infidencia de Rita. Rita por estos pastos, podríamos decir, cuando era niña, venía a remontar barriletes. Efectivamente, porque era del barrio y reconoció con tus primos. Ahí está. Le agradecemos a Rita por este momento, por esta tarde tan agradable y que seguramente ustedes hayan disfrutado, reflexionado, vi mucho ahí escribiendo, tuiteando. Esa es la idea, ¿no? El pensamiento incómodo, la reflexión, la posibilidad de llevarnos algo. Y sabiendo que, según nos dice Rita, vamos por el buen camino. Así que a seguir. Y el viernes, por supuesto, nos encontramos de nuevo en las calles, ¿no? Nosotras paramos.